Y listo. Entonces, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos pues ahorita bastantes personas conectadas. Les damos pues la bienvenida a nombre del cuerpo académico y del área de ciencias básicas odontológicas. Pues le damos la bienvenida a nuestro cuarto bootcamp de este ciclo 2025-1. El día de hoy con la temática de innovación en odontología sobre nanotecnología y endodoncia. Y tenemos un invitado de casa aquí de la UABC y un compañero, pues hermano, acá del campus en la unidad Valle de las Palmas, el doctor Iván Olivares Acosta. Hoy, pues es una temática bien importante y más para los estudiantes que están en el área de biomateriales, que hay temáticas de innovación en odontología. Entonces, el doctor les va a ir platicando, pero pues el doctor es cirujano dentista, el doctor es especialista en endodoncia, activo en trabajo clínico. Entonces, para que vean que la parte de investigación se puede complementar y puede tener aportes bien importantes y enriquecedores también cuando tenemos un perfil clínico en odontología sin dejarlo a un lado. El doctor es maestro en ciencias de la salud y también es doctor en ciencias odontológicas. Nos va a presentar el día de hoy, pues el doctor, esta temática bien interesante sobre la parte de la nanotecnología, específicamente o especialmente en la parte de endodoncia, en donde el doctor es experto. Durante la sesión van a aparecer unos globitos de que se activó una encuesta. Nada más hay que ir en su pantalla, se van hacia el lado inferior izquierdo o la región inferior izquierda de la pantalla. Hay 5 iconos en el lado inferior derecho. Está el icono de detalles de la reunión, el icono donde están unos monitos, el icono del mensaje y un icono con 6 puntitos. En ese icono de 6 puntos le van a aparecer la encuesta y esa encuesta se va activando una por una, ¿no? También van a ver que ahorita cuando iniciemos se va a activar las preguntas. Entonces, en ese mismo apartado, los invito a subir las preguntas al doctor para que el bloquecito de los mensajes no esté interrumpiendo, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo ahí y quedan grabadas también las preguntas para que no se nos pierdan en el orden en el que se presentaron. Y pues, doctor, te agradezco mucho que nos des la oportunidad de tenerte hoy aquí y pues tenemos aquí un número importante principalmente pues de estudiantes del programa educativo de cirujano dentista que están ahorita llevando en ciencias básicas odontológicas la asignatura de biomateriales de uso odontológico. Bienvenido, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron. Es un honor para mí, como siempre, ser parte de todo lo que implique aprendizaje para nuestros alumnos y pues también para todas las personas que quieran escuchar. Dijiste algo muy importante, la clínica no está peleada para nada con la investigación, absolutamente. De hecho, es extraordinario que nosotros podamos llevar a la clínica lo que aprendemos en el laboratorio o lo que aprendemos en la investigación, porque realmente es lo que consolida la clínica que nosotros hacemos y realmente nosotros entendemos lo que hacemos gracias a esa investigación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues muchas gracias a todos por estar aquí y doctor, muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar pues con nuestro tema. Nada más me dicen sí se está... Sí, está, sí, ya se ve la presentación. ya la ven, Ahí. ¿verdad? Sí, se ve Ok, muy bien. bueno, entonces como el doctor les comentó, yo soy endodoncista, esa es mi especialidad y pues es a lo que me dedico. Yo hago exclusivamente endodoncia y por el acercamiento que tuve en la maestría y el doctorado, fuimos trabajando con nanotecnología y me pareció un elemento muy importante y sobre todo un elemento que es realmente aplicable a la clínica. Cuando vemos investigación, muchas veces las cosas son muy básicas y no tenemos una aplicación específica en la que podamos trabajar, pero la tecnología sí se puede acercar muchísimo a la endodoncia. Entonces, sin más preámbulos, pues empiezo. Doctor, una pregunta nada más. Ellos van a hacer sus preguntitas y ya al final las contesto, ¿verdad? Sí, ahorita voy a abrir el apartado de preguntas y al final hacemos pues la presentación y las respuestas. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a empezar desde la parte, perdón, ¿de qué semestres son los alumnos? Tenemos ahorita principalmente son de tercero y tenemos por ahí también algunos invitados de posgrado. Ah, perfecto, excelente. Están Entonces, bueno, pequeños todavía. sí, no, de hecho, me fui a lo más básico, justo por eso, porque sabía que iba a haber muchos alumnos. Vamos a hablar de cosas padres, pero me fui a lo más básico para que sea muy digerible para todos. Muy bien, pues vamos a empezar. La pulpa, que es lo que el endodoncista estudia,
Y lo que tratamos generalmente es un tejido conectivo laxo muy especializado, que en condiciones de normalidad tiene dos características muy importantes. La primera, se encuentra dentro de una cavidad inextensible. Y la segunda es que suele ser estéril cuando está sana. ¿Por qué es importante mencionar que se encuentra dentro de una cavidad inextensible? Porque los procesos inflamatorios que se dan cuando existe una agresión a la misma van a producir episodios dolorosos, que es lo que nosotros conocemos como pulpitis irreversible. Sin embargo, aunque este tejido suele ser estéril, hay algunos elementos como lesiones cariosas que pueden producir la degeneración progresiva de este tejido y llevarnos a una necrosis pulpar. Una vez que se establece esta necrosis pulpar, dará origen a las diversas patologías periapicales. Las bacterias y los bioproductos que se encuentran contenidos dentro de los dientes que han sido contaminados porque tienen una lesión cariosa producirán una respuesta inflamatoria a nivel apical. Nosotros lo conocemos como periodontitis apical. Entonces, estos dientes que en condiciones normales se encuentran completamente estéril, esta parte interna que es la pulpa, si esta degenera, se convierte en sustrato o se convierte en comida para las bacterias y las bacterias van a lograr acceder a esta zona. Ahora, en la boca siempre tenemos bacterias, eso es normal, entonces esas bacterias van a migrar y una vez que migren se van a contener dentro de esto que conocemos como sistema de conductos radiculares y van a tener esta respuesta inflamatoria que puede tener muchas manifestaciones clínicas, como a mí esto me gusta llamarlo rarefacción periapical, aunque generalmente se llama o lo llaman lesión periapical, también los abscesos. Estos abscesos que tanto queremos evitar son producto de necrosis pulpar, de la muerte y la degeneración de la pulpa y la subsecuente contaminación que puede dar origen a estos problemas, que es lo que principalmente atiende el endodoncista. Ahora, la endodoncia y el objetivo de la endodoncia es preservar la integridad de las estructuras periapicales y en caso de que no existan, dar los medios propicios para que puedan regresar a su estado de salud. Esta mancha oscura que ven ustedes aquí es lo que conocemos como periodontitis apical y es la rarefacción de la que yo les hablaba. Entran las bacterias, aquí vemos la lesión cariosa, entran las bacterias, empiezan a liberar toxinas y mi cuerpo responde inflamándose y luego destruyendo hueso. Esto es lo que van a encontrar de forma muy común en los pacientes que van a ver en la facultad. Y el objetivo de la endodoncia es eliminar todas esas bacterias que lograron entrar. Este es el mismo diente, pero la diferencia es de 1 año y medio. Vean aquí cómo hay destrucción de hueso. Y después de que nosotros realizamos el tratamiento de conductos, existe un proceso de reparación. Esto es lo que nosotros buscamos en la endodoncia. Por eso es importante conocer qué es lo que le pasa al diente. Se contamina por bacterias y como se contamina por bacterias, tiene una respuesta inflamatoria a nivel apical. Recuerden que apical es la punta de la raíz y va a haber una degeneración progresiva con destrucción ósea. Si nosotros en endodoncia hacemos las cosas de forma adecuada, podemos regresar el estado de salud. Y ahí es justo donde entra la nanotecnología. Pero antes de platicar de eso, vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias y sus bioproductos son las responsables de lo que vimos anteriormente, de esas manchas oscuras que se llaman periodontitis apical o de la producción de los abscesos. Las bacterias son seres vivos extraordinarios. Estuvieron antes que nosotros aquí en este planeta y probablemente van a seguir después de que nosotros estemos aquí. Las bacterias no son malas a priori. Simplemente cuando están en condiciones específicas que no deberían de estar, es cuando se convierten en un problema para nosotros. Porque nosotros de forma convencional tenemos bacterias en la boca, también tenemos en el estómago, en el intestino, en la piel, y esas bacterias están bien, se les llama bacterias comensales, y tienen un trabajo muy importante, evitar que otras bacterias patógenas invadan a nuestro cuerpo. Y de hecho, las bacterias, hay una teoría muy interesante que quiero compartir con ustedes. Ella se llama Lynn Margulis. Ella es una científica, ella ya falleció, pero ella desarrolló una teoría muy interesante. Esta teoría se llama la teoría endosimbiótica. En esta teoría endosimbiótica, ella propone que una bacteria primitiva entró dentro de una célula eucariota primitiva y dio origen a la mitocondria. Entonces las bacterias probablemente también sean parte de la vida como nosotros la conocemos.
porque sin esa mitocondria, que es la que se encarga de generar la energía para que las células funcionen, probablemente no podríamos existir nosotros como seres superiores. Ahora, esto es a lo que nosotros nos enfrentamos cuando estamos trabajando en endodoncia y cuando estamos en conductos necróticos. Todo esto son bacterias y tejido que ha degenerado, tejido necrótico. Esto es lo que nosotros tenemos que erradicar. Y no es un trabajo sencillo en absoluto. Esto es un corte de túbulos dentinarios. Estas se llaman micrografías, que son fotografías tomadas en microscopio, específicamente es un microscopio de superficie. Y esto, como pueden ver, es una pared del diente que está completamente limpia. Y esta es una pared que está contaminada. Vean la diferencia. Vean todos estos grumos, toda esta telita, toda esta contaminación. Esto es biofilm. Es biofilm y podemos ver cómo puede estar empaquetado y cómo puede estar adherido en las paredes. Y es lo que nosotros tenemos que eliminar de forma eficiente. Este es otro acercamiento. Vean, este es el mismo túbulo dentinario que estaba chiquito anteriormente. Y este es todas las bacterias que nosotros podemos llegar a encontrar. Entonces es un trabajo complejo, no es un trabajo sencillo. Para eso, para poder desinfectar de forma eficiente, nosotros solemos usar irrigantes. Estos irrigantes suelen ser principalmente hipoclorito de sodio. También podemos usar clorhexidina y EDTA para eliminar ciertos elementos que se llaman barrillo dentinario. Y además, nosotros solemos potencializar el efecto de este irrigante porque el éxito del tratamiento en endodoncia se basa en poder desinfectar de forma eficiente. Si yo desinfecto bien y elimino todas esas bacterias que no deberían de estar ahí en primer lugar, yo voy a tener éxito en la endodoncia. Las endodoncias cuando fracasan, no fracasan porque se perforó, porque hay un instrumento fracturado, que no es adecuado porque son accidentes, pero generalmente se pueden reparar. Los tratamientos de conductos fracasan por bacterias. Ahora, nosotros, como les comenté, usamos este elemento que se llama hipoclorito de sodio y suele ser un elemento muy eficiente. Sin embargo, tiene algo negativo. Tiene un alto grado de toxicidad. Si nosotros llevamos ese hipoclorito de sodio más allá del diente, podemos cometer algo conocido como accidente por hipoclorito de sodio, que suele ser bastante agresivo y bastante aparatoso. Generalmente a los pacientes pasan por periodos de dolor, por procesos inflamatorios, pero se encuentran bien. Pero pues si ustedes llegan a su casa y se ven así en el espejo, obviamente no les va a gustar. Y esto tiene que ver con el nivel de toxicidad de los materiales que usamos. Además de estos elementos, que son elementos de desinfección, los irrigantes, también usamos algunos medicamentos que se ponen dentro del diente y esperamos una semana para que este material nos ayude a desinfectar y dejar una zona más limpia. Se llama hidróxido de calcio. Existen dos presentaciones, a mí me gusta un poquito más esta. Esto es el polvo, probablemente lo que encuentren en la clínica y lo que les van a dar en la clínica cuando ustedes realicen endodoncias. Sin embargo, este también es muy tóxico y bajo ciertas condiciones, y si no somos cuidadosos, también pueden llegar a producir ciertos problemas. Este es un caso extraordinario para que no se asusten tanto. Aquí tuvieron la mala suerte de llegar a una arteria cuando colocaron el hidróxido de calcio dentro del conducto y se produce una zona de necrosis. Entonces, usamos elementos que son eficientes desinfectando, pero son también muy tóxicos. Y esto es algo muy importante. Los materiales que usamos en odontología debemos de intentar de que sean lo más biocompatibles posibles, que sean eficientes contra las bacterias, pero dóciles con los tejidos. Por eso nosotros tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar elementos que nos permitan tener seguridad cuando realizamos los tratamientos de conducto y seguridad en el proceso de desinfección, pero también seguridad para el paciente, para que no tenga procesos inflamatorios severos como los que vimos anteriormente. Y en eso hay dos grandes elementos que nos han dicho o que hemos podido observar que son prometedores. El primero es el láser y más adelante voy a hablar un poquito más del láser, pero el láser, la luz, este es muy bueno y creo que este es el futuro absoluto, no solamente de la endodoncia, de la odontología.
El problema actual con el láser es que suele ser muy costoso todavía para llevarlo a la práctica clínica, pero creo que el láser va a poder solucionarnos mucho problema. No me voy a soltar hablando completamente del láser porque es un tema aparte también muy interesante. Y otro elemento son las nanopartículas, que es el área que yo trabajo. Y bueno, ya hablamos de endodoncia, para los que no sabían de qué se trataba mucho la endodoncia, ahora vamos a hablar realmente de la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es el estudio y manipulación de la materia a una escala muy pequeña, generalmente en el rango de 1 a 100 nanómetros. Ahorita vamos a ver qué tan pequeñito es un nanómetro. Esta disciplina combina principios de física, química, biología, ingeniería para desarrollar y aplicar materiales y dispositivos a nivel nanométrico. Y existe la nanotecnología en muchas áreas. Hay nanomedicina, en electrónica nanométrica, materiales nanoestructurados, nanotecnología en energía, medio ambiente, cosméticos, alimentos, textiles. ¿Y por qué se usa tanto la nanotecnología? Porque se cambia la superficie de la masa y esto hace que cambie las propiedades de los metales. El uso de los metales como antimicrobianos, que generalmente es el principal uso que se le da antimicrobianos, no es nuevo. Antes de que existieran los antibióticos, se usaban ciertos metales. Simplemente en cazones de cobre se manipulaba la leche para que no se contaminara. Y a quien no le pusieron mertiolate, ¿no? Que tiene mercurio, que sí es muy tóxico, pero también elimina bacterias. Entonces, antes de los antibióticos, los metales eran los que se usaban como antimicrobianos o para inhibir el crecimiento bacteriano. Aparecen los antibióticos, cambia el paradigma, pero ahora vemos la resistencia y vuelve a cambiar el paradigma, regresando otra vez a los metales, pero a escala nanométrica, donde no obtengo los perjuicios de los metales, como la toxicidad. Pero primero vamos a ver a cuánto equivale un nanómetro. Esta todavía no la conocen, pero muy pronto va a ser su mejor amiga en endodoncia porque es una regla endodóntica. Esta regla endodóntica sirve para medir cuánto metemos la lima dentro del conducto, que la lima son los instrumentos que se usan en endodoncia. Estos numeritos representan milímetros. Recuerden que si a un metro yo lo divido en 100, obtengo un centímetro. Y si ese centímetro lo divido en 10, obtengo un milímetro. Y si ese milímetro yo lo divido 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, voy a obtener un nanómetro. Así de chiquito es. Este es un milímetro, lo divido 1.000.000 de veces y obtengo un nanómetro. La nomenclatura es 1 por 10 a la menos 6 en cuestión de milímetros y 1 por 10 a la menos 9 en metros. Y vamos a ver una imagen para que podamos representar mejor de qué hablamos. Un hombre ordinario mide unos 70 metros. Vamos a pensar en alguien que mide unos 70. Un teléfono, ¿cuánto mide? Aproximadamente 14 centímetros. Una, iba a decir bacteria, una hormiga mide 2 milímetros. Un cabello humano mide 0.1 milímetros y como dato es lo más pequeño que puede ver el ojo humano sin aumento. Luego tenemos las bacterias, como la Escherichia coli, mide 0.001 milímetros. Luego virus grandes como los rinovirus, 30 nanómetros. Ya ven el tamaño, es muy pequeñito. ¿Y mi ADN cuánto mide? Mi ADN mide 2 nanómetros. Ahora, quiero que pongan atención aquí. Hemos ido disminuyendo de tamaño. Primero el hombre, luego el teléfono, luego la hormiga, el cabello, las bacterias, el virus y llegamos a los 2 nanómetros. Fuimos reduciendo exponencialmente el tamaño del hombre hasta llegar a 2 nanómetros. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de yo reducir exponencialmente al hombre, lo hago que crezca exponencialmente? O sea, que crezca en igual medida como fue disminuyendo su tamaño para obtener esos 2 nanómetros. Pues bueno, si creciera exponencialmente lo mismo que disminuí hasta llegar a 2 nanómetros, obtendría el tamaño del Sol, 1.400.000 kilómetros. Esto es para que ustedes puedan identificar qué tan pequeños son los nanómetros. Este doctor es el doctor Richard Feynman. Él es físico completo. Vean las ecuaciones que tiene atrás y a él le debemos todo, o más bien el inicio de la nanotecnología.
Él fue quien tuvo esta idea, porque la física así empieza siempre, con una idea, con una hipótesis, y luego buscan las ecuaciones para poder comprobarlo y ya veremos si es verdad o no es verdad, que parecen ecuaciones salidas del mismísimo infierno. La física es, a mi gusto, el área más bonita que existe porque tiene un conjunto de elementos extraordinarios, pero es muy, muy, muy compleja. Entonces, gracias a él fue que nosotros dijimos, bueno, puede ser que exista algo más y que romper los materiales a escala nanométrica pudiera darnos ciertas ventajas sobre sus contrapartes que no están, que están en macro. Ahora, para entender de las nanopartículas, cómo funcionan y cómo podemos llevar los materiales de grande a pequeño, tenemos que regresarnos un poquito a la física. Existen 4 fuerzas básicas en la naturaleza. Estas fuerzas básicas en la naturaleza quiere decir que no tienen explicación. Simplemente existen. Sabemos qué son, sabemos cómo funcionan, pero no sabemos por qué están ahí. Es como magia. Eso ya estaba ahí desde que llegamos y no sabemos quién lo puso. La primera es la gravedad. Esta la conocen todos, no necesita mucha descripción. Es la atracción de un cuerpo a otro. En nuestro caso es la atracción de la Tierra a nosotros, por eso estamos pegados. Fuerzas nucleares fuertes, que estas se refieren, no vamos a entrar mucho, pero se refieren un poquito a cómo se mantienen unidos unas subpartículas de los electrones, como los quarks. Fuerzas nucleares débiles, que también se relacionan con los mismos quarks, en redirecciones, y el que nos importa, el electromagnetismo. Este es el pegamento del universo, no solo de este planeta, del universo. El electromagnetismo es lo que mantiene unido absolutamente todo. Para los que hace mucho llevamos bioquímica y para los que a lo mejor están llevando bioquímica o una materia parecida, hay que recordar cómo están conformadas la proteína, nada más para ejemplificar esto del electromagnetismo y que veamos que todo está unido por esto, por corrientes eléctricas. Hay que recordar cómo estaba una proteína. Bueno, la proteína es un polipéptido. Este polipéptido lo puedo dividir para convertirlo en un péptido. Este péptido, a su vez, puedo dividirlo para convertirlo en un aminoácido. Y ahí es donde está la parte importante. Estos aminoácidos se van uniendo, van haciendo una cadenita. ¿Pero cómo hacen esa cadena? Bueno, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo. El grupo amino es positivo, el grupo carboxilo es negativo. Y esta es la forma en la que se unen. Y a partir de esta unión, que parece insignificante, se van dando estas grandes estructuras que nos conforman a nosotros y al universo mismo. Entonces, por eso es importante entender del electromagnetismo. Y ya les había comentado esto. ¿Cuál es la importancia? Esto es un lingote de plata y esta es plata a escala nanométrica. La masa superficie es lo que es importante, porque esta masa de superficie le da características importantes. Ahora, cuando hablamos de nanotecnología, no solo hablamos de nanopartículas, que es lo que más usamos, que son pequeñas esferitas. También hay nanoredes, nanomallas, nanoesferas, nanocerdas, nanofilamentos y actualmente se está trabajando en nanorobots. Los nanorobots todavía están muy arcaicos, no logran hacer todavía este tipo de elementos, que es romper cadenas de ADN para arreglarlas. Y esto, por ejemplo, podría funcionar muy bien en personas que tienen padecimientos por expresión de genes, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Tenemos una cadena de ADN y las enfermedades generalmente suceden. ¿Por qué? Porque hay expresión de ciertos genes. Hablar de genética es algo muy interesante, no me voy a meter mucho porque es un tema también muy extenso, pero en términos generales, nosotros estamos conformados de 99.9% el mismo ADN, todos los humanos, todos. Imaginen el ADN como estas hebritas que están aquí, y la diferencia entre ustedes y yo, alguien tiene una nariz, ojos, cabello, lo que ustedes quieran, es porque hay una expresión de genes en específico. Y esta expresión de genes en específico es lo que da el fenotipo. Pero también esta expresión de genes en específico es lo que me puede hacer más propenso a las enfermedades. Ya hablaba de los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen genes específicos expresados. Entonces, estos nanorobots pudieran llegar a cortar esos genes, volver a unir la cadena o a reemplazarlos con otro para que los pacientes tuvieran menos predisposición. Entonces, son temas muy interesantes que tienen una aplicación real. Y bueno, ¿de qué materiales suelen ser las nanopartículas? Metales, óxidos metálicos, de polímeros, metálicos cerámicos y materiales biológicos. Pueden ser de muchos elementos. Y una pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿y cómo hacemos las nanopartículas? Generalmente las personas piensan que hacer nanopartículas es rocket science, ¿no? O sea, ciencias de cohetes,
en las cuales tenemos que establecer fórmulas muy especializadas y es muy complejo y solo ciertas personas lo pueden hacer. La verdad es que no. Hacer nanopartículas es como hacer una receta de cocina. Yo puedo hacer en un laboratorio adaptado que tenemos en Valle. En Valle tenemos un laboratorio adaptado donde podemos hacer nanopartículas. Y de hecho, y voy a meter un comercial, si a alguien le interesa trabajar con esto, puede hablar conmigo con mucho gusto y podemos trabajar en él. Y las nanopartículas se hacen con diferentes medios, medios químicos, medios biológicos y medios físicos. Y es como hacer una receta de cocina. Buscamos un agente aportador del material principal de mi nanopartícula. Nosotros trabajamos generalmente con metales y con óxidos. Es lo que solemos usar y lo que suele usar la odontología en general. Y en este caso lo que más se usa pues es la plata, porque es un metal muy conocido. Simplemente que tiene la amalgama, se le llama amalgama de plata. ¿Y por qué duran tanto las amalgamas de plata? Pues por la plata. La plata es bactericida natural. La plata inhibe el crecimiento bacteriano y por eso tenemos estos casos de 30 años de evolución. Pero bueno, regresando a la parte de cómo hacemos nanopartículas, es una receta de cocina. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que medir cantidades de el material, en este caso el nitrato de plata, y llevarlos a algún elemento que puede ser físico, químico o biológico. En el caso del físico, hagan de cuenta que es algo que tritura este nitrato de plata hasta dejarlo en elementos muy pequeños. Por ejemplo, es otro físico y se llama sonicador. Ponen plata en una solución y el sonicador lo que hace es que al tener un impulso magnético muy repentino, rompe los enlaces. Recuerdan que hablábamos de electromagnetismo y que era el pegamento. Entonces, si yo tengo un lingote de plata y yo voy rompiendo los enlaces, cada vez tengo plata más pequeña. Igual hay elementos biológicos, algún tipo de plantas, algunos tipos de bacterias, hongos, incluso con chocolate se ha logrado sintetizar nanopartículas de plata, obtener nanopartículas de plata. Pero definitivamente el que nosotros más usamos es el medio químico. Es la mejor forma de obtener nanopartículas. Es limpio. Podemos nosotros controlar el tamaño y la forma, que tienen mucha importancia, y no requerimos de mucho tiempo. En los otros dos, el físico suele ser muy costoso, el biológico no podemos estandarizar bien y el químico suele ser la mejor forma, perdón. Y miren, aquí les traigo un ejemplo de qué es lo que hacemos para que vean que es realmente una receta de cocina. Este es el agente aportador de plata, que es el nitrato de plata. Y necesito un elemento químico para romper esos enlaces. En este caso usamos el citrato trisódico. Usamos citrato trisódico. Esta es una balanza analítica. Esta balanza analítica nos permite medir muy bien cuánto estamos usando. Es una receta de cocina, pero es súper específica en el peso. Tenemos que saber exactamente cuánto estamos usando. Doctor Julio, si se va el internet o la señal o algo, me avisas por teléfono o lo que sea, porque no sé si estoy hablando solo ni nada, porque está muy silencioso. Ok, no, Ahorita no, se escucha bien, se ha escuchado muy ahorita bien. me puse a pensar en esto, dije, a lo mejor Ok. tengo 15 minutos hablando solo, pero bueno, No, 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 se ha escuchado cualquier muy cosa ahí bien. me avisas, si tengo el teléfono a Ah, la mano. perfecto. Adelante. Entonces, bueno, esto es medir, lo medimos y esto se llama termoplato. Es un termoplato agitador, es algo que produce calor y cuando metemos un elemento dentro de este matraz va girando. Entonces aquí dan de cuenta que estamos cocinando. Es como cuando cocinan su comida en la casa, agregamos materiales, en este caso es el nitrato de plata, este es el citrato trisódico, lo vamos añadiendo gradualmente, obviamente no echamos todo así nada más al aire se va, sino vean, tiene temperatura específica, peso específico, tiempo específico, aquí el tiempo específico, y después de un tiempo obtenemos un producto. Y este producto son, en este caso, las nanopartículas de plata. Entonces, es cocinar. Es nada más sintetizar, es cocinar, pero siendo muy estricto en los procesos. Ahora, ya obtuve las nanopartículas de plata, estas son nanopartículas de plata, estas son nanopartículas de peróxido de zinc, que son con las que yo trabajo, con esos dos grandes grupos, y vean qué es lo que obtengo, un líquido. Después de que cociné, obtuve un líquido. Ahora, ¿ese líquido realmente son nanopartículas? Es una pregunta muy interesante, porque yo aquí veo un líquido que podría decir esto es cloro, y veo un líquido amarillo que puede decir, pues esto puede ser cerveza, o puede ser jugo de piña, no lo sé, puede ser cualquier cosa.
Entonces, hay una parte muy importante cuando hablamos de nanotecnología, y esta parte muy importante es la caracterización. La caracterización es la que me permite entender si yo tengo realmente nanopartículas. Porque si yo no tengo realmente nanopartículas, no van a tener el efecto que yo estoy deseando. Y esta caracterización es muy interesante porque esta caracterización abarca muy grandes grupos que suelen ser complejos, pero con el tiempo podemos entenderlo muy bien. La primera de las caracterizaciones se llama UV visible. Esto se llama espectrofotómetro. Y con esta UV visible yo mido la longitud de onda de las nanopartículas. Hagan de cuenta que yo agarro el material que tenía, este liquidito, lo meto a una... Es un cubito que es una celda. Lo meto a la celda, luego la meto aquí adentro del espectrofotómetro. El espectrofotómetro avienta un haz de luz, impacta la muestra y me da información. ¿Qué información me da esto? La longitud de onda. Esto es una gráfica, pero esta es una longitud de onda y es característica de las nanopartículas de plata. Este es el estudio más básico y para cualquier tipo de nanopartículas tengo que hacer esta UV visible. Es medirlo, es entender qué es lo que pasa. Y para esto vamos a hablar muy poquito de la luz, muy poquito de la luz, porque también me parece algo muy interesante y tiene mucho que ver con el láser. La percepción de la realidad que tenemos, lo que nosotros percibimos como realidad, depende de la interacción de la luz con la materia. La luz, como vimos, viaja en ondas. A eso se refiere la longitud de onda. Vean, viaja en ondas. Estas ondas son la longitud de onda. Y la materia es todo aquello corpóreo, todo lo que tiene electrones, todo lo que tiene una masa. Entonces, cuando nosotros vemos algo, la luz impacta sobre esa masa y pueden pasar muchas cosas con esa luz. La luz puede ser reflejada completamente, la luz puede ser absorbida completamente, o la luz puede ser absorbida y reflejada parcialmente, o absorbida completamente. Entonces, vean, cuando ustedes ven su lata de Coca-Cola y la ven color rojo, es porque la luz llegó, absorbió todas las longitudes de onda de los otros colores, porque se me pasó decirles, cuando ustedes ven el arco iris, se produce porque la luz blanca, que es la luz que viene del sol, se descompone y se descompone por el agua. El agua se convierte en un catalizador. Cualquier elemento puede convertirse en un catalizador para hacer que se abra el abanico de los colores. Y así es como todos ustedes obtienen todos los demás colores. Cuando ven un arco iris, llega la luz, impacta el agua y podemos ver el arco iris. Entonces, cuando ustedes, regresando a la lata de coca, tienen su coquita y la tienen ahí y la pueden ver roja porque llega la luz blanca, absorbe todas las longitudes de onda y solo se refleja la longitud de onda roja. Por eso ustedes las ven así. ¿Por qué el cielo es azul? Porque la longitud de onda que existe más comúnmente es la azul. Esa es la respuesta. Entonces, el estudio de la luz es súper importante porque entramos a terrenos muy interesantes que no necesariamente tienen que ver con la odontología. ¿Se acuerdan que les dije que la interpretación de la realidad depende de la interacción con la luz y la materia? A eso lo conocen como luz visible. Y vean, esta luz visible forma parte de algo mucho más grande conocido como espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético va desde energía extraordinariamente fuerte, con frecuencias muy grandes como los rayos cósmicos, rayos gamma, hasta energía muy dócil, que no tiene ningún impacto en nosotros, como las ondas de radio. Nosotros usamos mucho ¿qué? Los rayos X. Vean, esta es la luz visible. Esto es lo que yo puedo ver. ¿Qué pasa aquí? No sé. ¿Qué pasa acá? Tampoco sé. Lo único que puedo entender es lo que pasa aquí. Y esta luz visible, si vamos hacia el lado izquierdo, es inocuo esta longitud de onda y esta frecuencia y esta energía. O sea, no daña al cuerpo. ¿Se acuerdan en la pandemia que las personas tenían miedo de que les pusieran el infrarrojo, que es lo que mide la temperatura? Pues no pasaba nada porque es completamente inocuo. También hay gente que dice que no debemos usar los microondas porque pueden producir cáncer. Los microondas son completamente inocuos. Si ustedes se ponen directamente en microondas, pues los va a calentar.
Pero del lado derecho es donde empiezan los problemas. La luz ultravioleta es lo que sucede cuando estamos expuestos mucho tiempo al sol. Y sí, van a la playa y ¿qué les pasa? Se queman. Porque esto tiene que ver con energía. Entre mayor frecuencia tengan las ondas, más energético va a ser. Y más hay posibilidad de que interactúen con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esta longitud de onda también depende mucho de la disposición espacial de los electrones para poder interactuar. Esto es muy importante para nosotros en odontología. ¿Cómo funcionan los rayos X? Bueno, tienen una longitud de onda de 10 por 10 a la menos 10. O sea, tienen una longitud de onda con mucha frecuencia y muy corta. Y por esa longitud de onda, ¿qué es lo que hace cuando tomamos una radiografía? Ponemos la placa, tenemos el colimador, presionamos un botón, hay una fuente de poder, viaja estos rayos X, viaja esta energía, ¿y qué es lo que pasa para que yo pueda obtener la imagen? Esta energía impacta mis tejidos, se le llama radiación ionizante, desplaza los electrones, impacta los electrones contra mi película, luego la revelo y a partir de ahí obtengo una imagen. Entonces sí, los rayos X son dañinos. Actualmente con los sistemas digitales suelen ser más dañinos, pero sí, es una radiación ionizante. Bueno, regresando a la caracterización, el segundo método de caracterización se llama DLS. El DLS me permite medir el tamaño de la nanopartícula. ¿Qué tan grande o pequeño es la nanopartícula? Entre más pequeña la nanopartícula, cuando va de 0 a 10 nanómetros, es muy efectiva como antibacteriano. Si ya mide 100 nanómetros, ya no suele ser tan efectiva. Yo tengo que entender las condiciones. ¿Algo o no? Ok, no hay nada. Seguimos. Otra caracterización es el potencial Z. Este se mide en el mismo equipo y hacemos lo mismo. Metemos un líquido, aquí están las celdas, lo metemos y hay un software que me hace todo. Con el potencial Z, yo puedo comprender la carga que tengan las nanopartículas. Nanopartículas con carga negativa suelen ser menos eficientes que las nanopartículas con carga positiva. ¿Alguien abrió un micrófono o quieren hablar o algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Las bacterias tienen carga negativa y volvemos a la parte del electromagnetismo. Yo tengo un elemento, una partícula con carga positiva y tengo una bacteria con carga negativa. Hay algo que se llama la interacción espontánea. Quiere decir que si tú los pones muy cerca, van a interactuar. Entonces suelen ser más eficientes. Otro que conocemos es el infrarrojo. Con esto no me voy a detener mucho porque no tiene mucha relevancia. Y estos son los microscopios. La microscopía electrónica, que puede ser de transmisión o de superficie, y que esta de forma visual me puede ayudar a entender el tamaño de las nanopartículas. Aquí tengo nanopartículas pequeñas, también nanopartículas un poco más grandes. Ahora, voy a hablar muy ligeramente y por encimita de estos microscopios. Cuando yo empecé en la maestría, yo pues la verdad es que era un ignorante en todo lo de la microscopía y yo pensaba que los microscopios electrónicos se les llamaba así porque se conectaban y funcionaban a partir de electricidad. Después, con el tiempo, me enteré que no era así. Los microscopios se llaman así porque funcionan a partir de electrones. La forma en que funciona el microscopio es muy interesante. Aquí hay un cañón de electrones, que es una fuente de poder. Suele ser un tungsteno. Hay que recordar que todo en el universo está formado por electrones. Todo. Ustedes, la computadora, su celular, donde están sentados. Todo. Nada más que la disposición de esos electrones varía para obtener una u otra cosa. En este caso, las fuentes de poder suelen ser el tungsteno, porque el tungsteno tiene un peso molecular muy elevado, lo que quiere decir es que tiene muchos electrones. Ahora, estos electrones se van calentando, se calienta esta fuente de poder y todo en el universo se mueve constantemente. Aún el suelo que ustedes lo ven estable, se mueve. Siempre hay movimiento, pero es movimiento cuántico que nosotros no podemos ver. Se está moviendo ligeramente, pero cuando yo activo, de alguna forma, en este caso con calor, hago que los electrones empiecen a vibrar más, hasta que vibran tanto y están tan excitados que se liberan. Y al liberarse es como impactan las muestras y así obtenemos esto. Ahora, esto tiene tiene imanes alrededor de este cañón para poder obtener la muestra específica. De hecho,
no recuerdo el nombre del doctor, pero el doctor que se encargó de hacer estos imanes se ganó el premio Nobel de la importancia que tenía. Y también cuando hablamos de electrones, pues también quiero compartirles con algo muy interesante y que también creo que es importante que lo entiendan los que trabajen con nanotecnología, la importancia de los electrones y la mecánica cuántica. Esto, a lo mejor alguien ha escuchado de él, se llama el experimento de la doble rendija. Los electrones tienen una característica muy importante, muy interesante. Cuando nosotros no los observamos y disparamos electrones, se comportan como electrones, como materia, con algo con masa. Pero cuando nosotros no observamos a los electrones, se comportan como si fueran ondas, como si fuera luz. Se le llama dualidad onda-partícula y es algo que hasta el día de hoy los más expertos en física no han podido responder. ¿Por qué cuando yo estoy observando al electrón, el electrón se comporta de una forma? ¿Y por qué cuando yo no estoy observando al electrón se comporta de una forma completamente diferente? Vean en este caso, yo estoy observando el electrón, le hago un espacio y con otros dos espacios más adelante y obviamente el electrón cae en coincidencia con este espacio. Pero vean esta otra parte. Aquí no estamos observando cómo se comporta el electrón y entonces el electrón, aunque suele tener solamente esas dos rendijas, como viaja en ondas como la luz, se impacta y vemos todas las zonas de impacto real que tiene. Otro ejemplo de la mecánica cuántica es el efecto túnel. Imaginen que tienen un objeto en una pendiente y la fuerza que ustedes aplican no es suficiente para que la pendiente sea sobrepasada por el objeto y llegue hasta esta zona. Mientras ustedes vean ese electrón, no va a pasar nada, no va a poder avanzar. Pero si ustedes dejan de ver al electrón, el electrón va a avanzar, va a atravesar, no sabemos por dónde, por un túnel que solo se inventó para llegar a esta zona. Esto no son sobreposiciones, no es como los que piensan que la Tierra es plana, esto es ciencia pura y es la mecánica cuántica. Los científicos no saben cómo funciona la mecánica cuántica, pero saben que funciona. Sus celulares usan mucha mecánica cuántica y muchas de las cosas que nosotros usamos. Entonces, bueno, regresamos a la parte de la caracterización. Además, existen otros microscopios que se llaman microscopio electrónico de barrido. En el anterior, que era el de transmisión, si se recuerdan, se veía en una sola dimensión. Se ve en una sola dimensión. Aquí no se ve relieve, nada de relieve. Y en microscopía electrónica de superficie o de barrido, que es exactamente lo mismo, podemos ver las nanopartículas con relieve. Aquí vean la forma que tiene. Es una partícula por completo, es esférica, podemos medir el tamaño, podemos hacer una distribución. Entonces, esta caracterización por eso es importante, porque yo obtuve un producto que cocinamos, ¿lo recuerdan? Ahora, después de toda esta caracterización, yo estoy seguro que tengo nanopartículas y entonces ya las puedo usar. Y vean, esta es la diferencia entre el de transmisión y el de superficie, por si a alguien le sirve después. Vean, el de transmisión se ve como aplastado. La disposición que tiene es plana. En cambio, el SEM se ve como infladito, se ve tridimensionalmente. Y bueno, vamos a llegar ahora sí a la nanodontología. Al fin. La nanodontología fue descrita por primera ocasión por el doctor Freitas. Este doctor vio que en medicina empezaba la nanomedicina y recuerden que en odontología solemos seguir mucho la vía de la medicina. Empieza la nanotecnología en medicina y él dice, ¿por qué no la aplicamos a la odontología? Y él visualizaba que podía ser usada en dentríficos, en pasta de dientes que actualmente tienen nanopartículas, creo que esta es de hidroxiapatita, si no me equivoco, y también él decía, podemos ponerlo en resinas, podemos tener nanorobots que reparen las lesiones cariosas. Ciertamente no hemos llegado a los nanorobots que reparen lesiones cariosas, pero pudiera ser algo que se diera con el tiempo. Y en odontología, como les he dicho, pues los hemos usado en muchas cosas. Ya tiene aplicaciones y aplicaciones clínicas, como cual algunas resinas tienen nanorellenos. Ustedes ya han escuchado, resina con microrelleno, resina con nanorelleno. Injertos, hay nanopartículas de hidroxiapatita que se han colocado en injertos. Algunos implantes han sido recubiertos con nanopartículas de diferentes elementos, generalmente poliméricas, para tratar de inhibir el crecimiento bacteriano, porque en odontología el mayor uso que se le ha dado a las nanopartículas es por su potencial antibacteriana. También algunas nanopartículas de circonia han sido añadidos en algunos materiales. Y en endodoncia específicamente se han usado para dos cosas, como antimicrobianos y
también como para reforzar el MTA, pero ese ha tenido muy poco auge. Realmente se han usado como antimicrobianos, como irrigantes en lugar del hiperclorito de sodio, como medicación intraconducto en lugar del hidróxido de calcio, unidas a gutapercha, que es el material que usamos para obturar, o en algunos cementos. ¿Cuál ha sido el resultado? La verdad es que el resultado generalmente es adecuado cuando hay una mezcla de nanopartículas de plata. Sin embargo, hay muchas preguntas, porque no siempre sabemos si realmente son estas nanopartículas de plata las que están produciendo el cambio. La investigación suele complicarse cuando tenemos muchas variables, y en odontología eso es un problema bien grande. Cuando ustedes hacen una investigación en química, la variable es una. Yo quiero medir dos materiales diferentes, ver cuál es más biocompatible y les voy a cambiar un elemento. Este va a ser mesoporoso, dopado con lo que ustedes quieran, y este no va a estar dopado. Es un elemento, es una variable lo que estamos cambiando, nada más. Todos los resultados son sencillos, pero en odontología las variables son muchísimas, porque es muy complejo poder llevar lo que hacemos nosotros a investigación por la complejidad del sistema de conductos radiculares y de los dientes en general. ¿Quién fue la primera persona que usó nanopartículas en endodoncia? Fue Kishin. Él usó nanopartículas catódicas, específicamente de quitosan. Y el primero que usó nanopartículas de plata como solución irrigante fue Gómez Filo. Ellos nos dijeron, vamos a usar nanopartículas. Los resultados que obtuvieron fueron adecuados. Y a partir de ahí se han usado nanopartículas de óxido de zinc, quitosan, magnesio, óxido de hierro, óxido de barato de plata, zinc, fosfato de calcio amorfo, silicatos de calcio amorfo, poliméricas, y la que más se ha usado, las de plata. Estas nanopartículas de plata es de lo que más conocemos nosotros. Sabemos que a ciertas concentraciones, con ciertas características, tamaños pequeños, con potenciales Z o con cargas positivas, suelen ser más eficientes contra una bacteria que ya se las voy mencionando de una vez, que se llama Enterococcus fecalis, que vamos a ver un poquitito más adelante y vamos a ver por qué la importancia de ella. También sabemos que ya existe resistencia de las bacterias a las nanopartículas de plata, conocemos niveles de toxicidad y actualmente se está usando mucho combinándola con el hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene mayor potencial bactericida. ¿Cómo funcionan estas nanopartículas de plata? Bueno, tienen diferentes mecanismos de acción. El menor es el ROS. ROS se refiere a especies reactivas de oxígeno, pero mediante liberación de iones puede llegar a eliminar a las bacterias penetrando la permeabilidad de sus paredes. El principal mecanismo de acción es la alteración de la membrana celular. Funcionan mucho como los betalactámicos, aunque también pueden alterar las proteínas, ADN y enzimas. Ahora, esta es una pregunta muy importante y para las personas que les interesa la investigación, les interesa la nanotecnología, es una pregunta que voy a responder desde mi perspectiva, de lo que yo he investigado y de lo que yo he visto. ¿Son aplicables las nanopartículas de plata a la endodoncia en la clínica? Para mí la respuesta es no. Estas nanopartículas para mí no son aplicables. Y les voy a decir por qué. Voy a revisarme un poquito. Por esto. Así es como ustedes obtienen las nanopartículas después de cocinarlas. ¿Qué es? Es un líquido. Esto se le llama una solución coloidal porque tiene un elemento líquido y tiene pequeñas partículas. Ahora, esto puede ser citrato de sodio, citrato trisódico, boruro de sodio, puede ser varias cosas como agente reactivo que es el líquido que queda aquí. Pero estas nanopartículas, como están contenidas en un líquido, con el tiempo, esos enlaces que se rompieron van a volverse a unir. Esto se llama aglomeración de las nanopartículas. Y entonces ya no tengo nanopartículas de tamaño de 10 como las quería. Ahora tengo nanopartículas de tamaño de 100, de 200, de 300. Y los elementos que yo tengo ya no funcionan. Ya no tienen las características que lo hace ser bactericida. Y en ontología nosotros no podemos estar fabricando las nanopartículas y usándolas en ese momento. ¿Cómo usamos todos los materiales? Así, vienen empaquetados. El un periodo de vida prolongado y las nanopartículas de plata no cumplen con esa característica. Así que aunque sea el material que más se ha usado como nanotecnología, a mi gusto no es el mejor material. Y no lo digo para que no hagan ciencia en nanotecnología, se los digo porque vimos otras opciones, muchas opciones, y hay muchas opciones que sí se pueden aplicar.
Las otras nanopartículas con las que yo trabajo son las nanopartículas de peróxido de zinc. Y estas nanopartículas son muy buenas. ¿Por qué son buenas? Porque para empezar, su principal mecanismo de acción son las especies reactivos de oxígeno, que puede ser peróxido de oxígeno, peróxido de hidrógeno, perdón, oxígeno singletes u hidróxidos. Estos suelen funcionar muy bien dañando la membrana, alterando proteínas y bloqueando ADN y ARN. Y lo más importante, es fácil poderlas conservar, porque estas nanopartículas no se encuentran en una solución, se encuentran como polvo que se parece al hidróxido de calcio. Así que yo lo puedo almacenar y estarlo usando constantemente. Ahora, ¿funcionan estas nanopartículas de plata? Esto que están viendo son cajas de Petri. Ustedes a lo mejor los de tercero están usando cajas de Petri y los que lo hicieron hace tiempo a lo mejor recuerdan que nosotros para observar cómo funcionan los materiales tenemos que probarlos en bacterias. Y uno de los métodos microbiológicos más importantes es la difusión. Con difusión nosotros podemos observar estos halos de inhibición. Si el halo de inhibición es grande, quiere decir que el material es muy bueno. Si el halo de inhibición es chiquito, quiere decir que el material no es tan bueno. Este específicamente que lo ven verde se llama agar cromoorientador. Es un agar muy padre porque hace muy visible cuánto creció o no creció la inhibición. Esto es hidróxido de calcio, así que el hidróxido de calcio sí inhibe muy bien el crecimiento bacteriano. Aquí hay enterococo fecalis, ¿eh? Son las nanopartículas de plata. Vean, ¿hay cierto grado de inhibición? Sí, pero no es tan grande como este. Y estas son las nanopartículas de peróxido de zinc. Esto es todo lo que hicimos nosotros. Vean los halos de inhibición que tiene tan grandes. Entonces, es un material que realmente nosotros podemos aplicar a la clínica con forma de gel. Ahora, ya hablamos acerca de nanotecnologías y me dijo el doctor que podía tardarme 1 hora y media, pero no va a tardar 1 hora y media, ya pasó 1 hora. Me tomé la libertad también para aquellos que realmente están interesados de hablar un poquito de estos modelos microbiológicos como los que vimos anteriormente, para que sepan qué opciones tienen cuando ustedes están trabajando y están buscando qué material inhibe mejor el crecimiento bacteriano o es más eficiente. Es algo muy importante que tengo que mencionarles, es que todos los modelos microbiológicos que usamos en el laboratorio, llamados in vivo, tienen sus deficiencias. Tienen fortalezas, pero también tienen debilidades. Y otra cosa que también tenemos que entender es que estos estudios, aunque tengan deficiencias, son necesarios. La ciencia básica es necesaria para entender el comportamiento de los materiales y después poderlos aplicar a la clínica. Siempre nuestro objetivo en investigación es buscar algo que no de forma inmediata, pero con el tiempo se puede aplicar a la clínica. Lo podamos llevar nosotros a la clínica para mejorar la atención. Estos modelos microbiológicos son el de difusión que ya vieron, este de dilución, que es uno muy padre, para mí es la mejor forma de determinar si existe un crecimiento bacteriano, pero es muy difícil porque es muy sensible. La microscopía y esta que se llama microscopía láser confocal, que es un poquitín diferente. Ahora, cuando nosotros hablamos de modelos microbiológicos y nosotros queremos observar cómo se comportan los materiales, tenemos que usar alguna especie bacteriana. Y generalmente usamos esto, el enterococo fecalis. ¿Esto representa la realidad del sistema de conducto radicular necrótico? No. Cuando hay una infección de tipo endodóntica, recuerden al principio que vimos que las bacterias pueden acceder al sistema de conductos radiculares, empiezan a reproducirse y luego vienen las patologías. Bueno, esa microbiota o esa infección es diversísima. Hay prebotelas, hay porfiromonas, hay actinomices, hay muchas especies bacterianas. Pero es muy difícil que nosotros podamos usar todas esas especies bacterianas para hacer la investigación. Así que, ¿qué hacemos? Tomamos una sola. ¿Y por qué tomamos el enterococo fecalis? El primer motivo es porque es la bacteria que más se encuentra en casos de fracasos en endodoncia. El segundo motivo es porque el enterococo fecalis puede crecer solito. Esto es el enterococo fecalis. Esto. Solito formó biofilm. Solito. Todo esto que ven aquí contaminado es enterococo. Todo, absolutamente todo esto. Él solito no necesita de ninguna otra bacteria. Hay otras bacterias que sí requieren de otras bacterias para que juntos hagan sinergismo y empiecen a producir esta matriz de polisacáridos que luego se convierte en biofilm. Y el tercero es que necesita de pocos nutrientes para poder realmente mantenerse y reproducirse. Entonces, todos los estudios que se hacen en endodoncia van enfocados a esta bacteria.
Y esta bacteria es la bacteria por excelencia. Vamos a ver rápidamente los sistemas de los que habíamos hablado o las metodologías. El primero es difusión. Si alguien quiere hacer estas técnicas, igual en Valle de las Palmas, nosotros las manejamos. A mí me gusta mucho esta técnica que se llama de agar cromoorientador. Ven que hay colores diferentes. De acuerdo a la especie bacteriana que tengan, se va a pigmentar. Por ejemplo, el Enterococcus, ustedes vieron que es verdecito, pero el Escherichia coli es esta rosa. Y un hongo es amarillo, la cándida. Y la pseudomona es un rosa un poquito más oscuro. Entonces, al tener estos colores, nos da una mejor visión de estos halos de inhibición, aunque los otros también funcionan perfectamente bien. Y la forma en la que funciona es una metodología también que no es nada del otro mundo. Y se los traigo y se los presento porque generalmente cuando pensamos en laboratorio, pensamos en microbiología, pensamos en que es imposible, que nunca lo voy a poder hacer, que eso se lo dejamos a los microbiólogos. No, como dentistas también podemos meter las manos y podemos aprender a hacerlo. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, esta técnica lo que hacemos es que agarramos un Enterococcus fecalis. ¿Ven que dice ATCC? Cuando nosotros hacemos un estudio tenemos que tener bacterias ATCC. ATCC son unas siglas y se refiere a que esta bacteria también está caracterizada. Así como caracterizamos la nanopartícula, hay muchas cosas que se caracterizan en la ciencia. En este caso, las bacterias. De la bacteria que me interesa saber su ritmo de crecimiento, su patogenicidad, su virulencia. ¿Por qué? Porque los estudios tienen que ser reproducibles. Si yo voy a hacer un estudio y luego el doctor Julio quiere comparar el estudio que él hizo con el mío, tenemos que tener las mismas condiciones. Porque si él usa una bacteria de libre crecimiento, a lo mejor el estudio de él salió mejor con los mismos materiales. Pero no sabemos si realmente fueron los materiales o fue la bacteria. Por eso todo tiene que estar estandarizado. Tomamos esto que te lo venden en, hagan de cuenta, en un depósito dental. Existe un depósito más grande y más regulado donde venden las bacterias que ustedes quieran. Agarran las bacterias, estas vienen liofilizadas. La liofilización es un proceso muy padre en la cual no deshidratan solamente la muestra, la congelan, luego por sublimación le sacan el agua y entonces tenemos la morfología perfecta. Porque si solamente le saco el agua dejándola secar, pues cambia por completo, se hacen chiquitos, estoy viendo cuando se deshidrata. Entonces obtenemos estas bacterias liofilizadas, es un polvito. Este polvito lo metemos a un caldo de cultivo rico en nutrientes para que empiece a reproducirse y esto se llama recuperación de bacterias. Tomamos este caldo de cultivo, sembramos, esperamos 24 horas y entonces podemos empezar a ver que las bacterias crecen. Una vez que estoy seguro de que crecieron, lo llevo a otro caldo de cultivo, se llama .5 McFarland, que es un ajuste que se hace por color. De acuerdo a la turbidez que tiene, podemos saber la concentración de bacterias. Entonces, volvemos con técnica de césped a llenar estas cajas de Petri, ponemos los materiales, los metemos a 24 horas en estas incubadoras, tiene la temperatura de 37 grados centígrados que es la del cuerpo, y después de 24 horas, esto es lo que obtenemos. Vean cómo se ven verdes bonitos y vean los halones de inhibición. Entonces, es un estudio que no es difícil. Es un estudio relativamente sencillo, si tienes todo, obviamente, pero el laboratorio lo tenemos por si alguien lo necesita. ¿Nos lleva cuánto tiempo hacerlo? En 3 días esto está listo. Entonces, yo quiero hacer mi tesis de diferentes segmentos de endodoncia, observar el crecimiento e inhibición de crecimiento con agar cromoorientador. En Valle de las Palmas lo podemos terminar en 3 días. El segundo es el método de dilución. Este para mí es el método más completo y el que realmente representa más la realidad. El método anterior está padre, pero tiene un pequeño problema. Si tenemos materiales que no difunden, no vamos a ver a los de inhibición, porque se va a quedar ahí contenido. En el método de dilución, por otra parte, yo puedo observar lo contaminado que está una muestra o lo eficiente que es el material de acuerdo a la turbidez. La turbidez me dice que está más contaminado y mayor turbidez es igual a más absorbancia, que la absorbancia es una medida que usa el espectro, el espectrofotómetro. ¿Recuerdan cuando vimos caracterización? Bueno, la absorbancia es la cantidad de luz que se queda contenida y ya no pasa. Entre más absorbancia hay, más contaminado está. Entonces, representa muy bien qué tan contaminado o qué tan eficiente es el material. Y vean, tampoco es nada del otro mundo. Aquí lo más complicado es la medición, porque cualquier cosa puede alterarla. Pero vean, hacemos los mismos pasos que anteriormente hicimos.
Entonces metemos a 37 grados centígrados a atmósfera aeróbica por 24 horas el material, el agar, metemos los materiales y observamos cuál tiene mayor o menor turbidez. Y se acabó. ¿En cuánto tiempo sacamos esto? Lo mismo. Sale muy rápido. En una semana ya tenemos esta información. Otro tipo de estudio que podemos hacer es preparar nosotros cubos de dentina. Los otros dos estudios se llaman in vitro. Esto se llama ex vivo. Esto es ex vivo. ¿Por qué? Porque estoy usando dientes extraídos. Ahora, si van a usar dientes extraídos, lo único que tienen que considerar es que tienen que pedir permiso a las personas que van a usar sus dientes. Pero estos cubos de dentina son muy buenos porque representan la realidad, representan las condiciones específicas sobre las que trabajamos porque tienen túbulos dentinarios. Estos cubos de dentina, lo que nosotros hacemos es que los infectamos con Enterococo fecalis, los cortamos en cubos de 3 milímetros, los tenemos que desinfectar por completo, los esterilizamos, luego los infectamos, ponemos Enterococo fecalis, este de incubadora, 4 semanas en ambiente aeróbico a 37 grados centígrados. Ya voy un poco rápido porque yo sé que ya me pasé, discúlpenme, pero creo que es importante que lo vean porque son cosas que son alcanzables. Y vean ahí, después de un tiempo ya hay más turbidez y ahí dentro es donde ustedes pueden ver este cubo de dentina. 4 semanas después, esto es lo que vimos al principio. Vean lo contaminado que está. ¿Y para qué lo quiero contaminar? Para después usar yo los materiales y que esté esto bien estandarizado y observar cuál material es mejor. ¿Cuál inhibe mejor el crecimiento bacteriano? Esta microscopía es una microscopía muy bonita, se llama microscopía láser confocal. Esta no usa electrones, usa también luz, por eso les digo que la luz es muy importante. Aquí ven en el lado izquierdo verde y en el lado derecho rojo. Todos esos puntitos brillantes, todos estos puntitos brillantes son señales. Esta microscopía es padre, porque esta microscopía usamos 2 tinciones. La primera tinción lo que hace es que pigmenta las membranas de las bacterias, vivas o muertas. Y la segunda tinción, que es la tinción roja, lo que hace es que solo es capaz de pigmentar las bacterias que sus membranas hayan sufrido de discontinuidad, o sea, se haya roto esa membrana. Entonces, para que se pigmenten de rojo, las bacterias tienen que estar muertas. Estas señales representan bacterias. Si solamente estuvieran verdes las señales, quiere decir que hay bacterias vivas. Pero si este puntito se extrapola para acá, quiere decir que las bacterias estén muertas. Y luego nosotros con un software lo que hacemos es que hacemos una reproducción tridimensional. Vean qué bonito se ve. Con todas esas señales. Luego ponemos este verde sobre el rojo y podemos cuantificar cuántas bacterias están muertas. Y otra forma de medir muy bien qué tan eficientes son los materiales. Y esta es la última diapositiva. Y los dejo con esta frase que me gusta mucho de Sócrates. Solo vemos aquello que comprendemos. El conocimiento es muy importante para entender qué es lo que está pasando, no solamente en la escuela, en la realidad misma. Entonces, entre más vamos entrando a esta área y entre más vamos entrando a la ciencia, más vamos comprendiendo qué pasa, qué es lo que pasa y cómo nosotros podemos tener un impacto positivo. Y bueno, está la bibliografía y muchas gracias. Espero no haberlos aburrido porque yo sé que es un tema medio. No, al contrario, doctor, gracias a ti. Ahorita yo creo que ahorita es una etapa bien importante, de la mayoría de los estudiantes que están en la parte de ciencias básicas, que es como su formación previa a la parte, pues que ya van hacia la clínica, ¿no? Porque luego sigue su etapa, su parte como ya más asociada como al área ya más profesional. Pero, por ejemplo, ahorita lo que les comentaba a un inicio, el doctor también desde su perspectiva clínica, en endo como especialista, pues él inclusive parte de problemáticas clínicas, ya con ese enfoque que tiene de investigación, ya él me imagino que ya empieza a generar ideas de qué poder hacer para poder resolver. Entonces, eso es un enfoque crítico como el que a ustedes en la clínica sus maestros les van a fomentar cuando están haciendo, por ejemplo, un diagnóstico, cuando van a implementar un plan de tratamiento. Entonces, esta parte también investigativa va a complementar ese perfil, esa parte crítica. Y la odontología, como otras áreas, a lo mejor de la tecnología y otras áreas de la ciencia de la salud,
pues va aplicada a la medicina, que en este caso sería la odontología personalizada. Entonces, a lo mejor es un poquito complejo y van a ser algunos años, pero todo va a un enfoque personalizado, como el ejemplo que nos decía el doctor del ADN, de ese microrobot o de ese nanorobot. Entonces, sería parte de una terapia personalizada que puede ser ahorita un poquito como increíble, pero la parte de los tratamientos van hacia allá, ¿no? A lo mejor ahorita tenemos un poquito más de oportunidad con algunos materiales como los que veían en las clases, ¿no? A lo mejor, no sé, tenemos resinas nanohíbridas, ok, están funcionalizadas, a lo mejor se cambia un poquito el tamaño que tiene la partícula para que se acople mucho mejor, no sé, a las superficies. Entonces, todo eso es innovación en la parte de biomateriales, que puede ser ahorita ya pues de uso más cotidiano, que creo que por aquí hay una pregunta, pero paso a paso, ¿no? La odontología va paso a paso. Hay que tener en cuenta que a diferencia a lo mejor que con la parte de las ciencias más de la tecnología, pues nosotros estamos trabajando con personas, entonces primero es el trato humanizado y después es la aplicación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero creo que les va a tocar una etapa bien interesante y bien importante en esa transición, a lo mejor como generacional, en la que van a trabajar, pues ahorita estamos viendo el trabajo analógico, ustedes ya están haciendo más un enfoque de trabajo de odontología digital. Entonces lo mismo va a pasar de una odontología, no sé, ya basada en evidencia que hubo, ahorita una odontología más personalizada, una terapia más personalizada. En unas décadas a lo mejor ya no van a ir a comprar un implante, sino van a ir a comprar un germen dentario, alguna vez lo platicábamos. Sí, sí, sí. Entonces suena como que un poquito lejano, pero pues al final la investigación va a eso, ¿no? Tenemos aquí unas preguntas, dice una, hola doctor, me gustaría saber si ya existen productos con nanotecnología disponibles para usarlos en la clínica. Sí, 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 o sea, lo que les comentaba, hay injertos con nanohidroxiapatita, hay un gel de nanopartículas de plata también, muchas resinas de nanotecnología, sí, ya hay varios. Por ejemplo, el cemento que les puse, el AH Plus, tiene nanopartículas de plata, el AH Plus, y el AH Plus suele ser uno de los cementos que más inhibe el crecimiento bacteriano, de hecho, entonces no sabemos si se lo otorgamos a las nanopartículas completamente o si es otro elemento, pero de que ya se usan, ya se usan. Ya hay muchos materiales. Lo tenemos otra que dice, en unos artículos vimos algo sobre la bioseguridad de los biomateriales. ¿Existe algún riesgo en el uso de nanopartículas para el paciente? Sí. Bueno, sería muy difícil que a partir de nanopartículas como las de plata hubiera una toxicidad muy elevada, y es lo que les digo, cambia las características. Por ejemplo, si ustedes exponen a un paciente mucha plata, se produce argirofilia, que es un paciente que se ve azul, se ve como un pitufito. Pero a niveles nanométricos, para empezar, las concentraciones son muy pequeñas. Y además, este nivel nanométrico le permite ser más biotolerado. De hecho, por ejemplo, para la medicina, si nosotros metemos nanopartículas al torrente sanguíneo, hay algo que conocen como la coronación. Cuando llega una nanopartícula al torrente sanguíneo, las proteínas la rodean, la coronan, la rodean, la toman como propia y la dirigen hacia donde tengan que dirigirla. En tratamientos con cáncer está muy padre porque nosotros podemos dopar las nanopartículas. Yo solo les hablé de nanopartículas usadas solitas, pero recuerdan que les dije que rompíamos enlaces, entonces quedan muchos enlaces expuestos y yo puedo cargarle algo, les puedo poner como una mochilita. Y esa mochilita puede tener elementos que me permitan eliminar virus u otras cosas. Entonces, eso es lo interesante. No, tenemos una que dice, ¿qué tan accesibles son los materiales con nanotecnología en comparación con los materiales que usaremos todos los días en la clínica? Pues les digo, hay resinas de 3M que son con nanorellenos. Sí hay, y el H Plus, por ejemplo, que les comentaba, se lo pueden comprar cualquiera en el depósito, sin ningún problema. Entonces, el acceso que tenemos es completo. Ya se empieza a tener todos estos productos y llevarlos a la clínica con nanotecnología, sin problema. Y tenemos una última que dice, me gustaría saber si existen redes o equipos en los que podamos participar como estudiantes para empezar a vincularnos con proyectos de nanotecnología. Sí, con el doctor Julio y conmigo, claro que sí, estamos en una red y con gusto, lo que necesiten, ahí estamos. De acá de este lado estamos la doctora Ofelia Candolfi, que es microbióloga,
Y yo trabajo mucho con dos químicos, dos grandes amigos, el doctor Jesús y el doctor Víctor. Ellos pues me han enseñado lo poco que sé de nanotecnología y con ellos trabajamos muy a gusto y siempre están dispuestos. De hecho, si alguno quisiera, por ejemplo, titularse con tesis, que generalmente lo intentan evitar cuando llegan más adelante por todas las clínicas, pero pues pudieran empezar con la investigación ya. Pudieran empezar ya y cuando llegan para allá ya es fácil. Y hacer investigación es bonito. Si quieren acceder a un posgrado, siempre alguien que publique o que tenga una investigación tiene un escaloncito más arriba que los que no hicieron. Entonces la investigación es bonita y también la investigación nos permite entender qué es lo que estamos haciendo. Porque generalmente cuando hacemos odontología, nosotros nos basamos en lo que nos dicen. Pues mi maestro de endodoncia me dice que irrigue con hipoclorito de sodio y pues yo voy a irrigar. Ah, porque yo ya encontré en los artículos que es verdad. Y no digo que los artículos no sean verdad, pero no tienen ni idea lo bonito que es cuando tú haces el estudio y dices, ah, lo que estoy haciendo está bien. O sea, lo que yo estoy haciendo tiene un impacto real en el paciente. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se decía que el hidróxido de calcio, que no inhibía tanto el crecimiento bacteriano, que nada más funcionaba como mantenedor de espacio. Y pues yo lo creí, porque eso es lo que se decía. Pero ustedes vieron el diagrama, o sea, vieron, perdón, el diagrama, la caja de Petri con el agar como orientador, cómo se inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, yo lo uso con más seguridad. No pueden hacer todo de todo, o sea, eso es un hecho y no espero eso. Pero con el tiempo ustedes se van a inclinar por un área en específico. Y qué padre que ustedes estén seguros de lo que están haciendo porque ustedes lo experimentaron. Esa es la grandeza de la investigación. Y el problema en odontología es que muchas veces lo dejamos de lado. Simplemente quiero hacer pacientes, hacer dinero, o en el caso de la licenciatura, terminar la licenciatura, no me importa, sin aprender, y lo dejamos de lado, y de lado, y de lado, y de lado. Pero si nos damos tiempo de investigar en cosas que nos interesan, podemos obtener cosas muy bonitas. Sí, sí, y como dice el doctor, regularmente pues todos vamos con un perfil a continuar la parte del posgrado en una especialidad. Y de hecho Ajá, así es, va a haber un comité que los va a evaluar y si en su examen y propedéutico están empatados, van a agarrar su currículum y van a ver quién tiene otro tipo de experiencia, la tesis, si hicieron alguna estancia, algún artículo. Entonces eso, porque les abre otro panorama y les abre sí, otras perspectivas. Y hay que aprovechar, por ejemplo, que estamos aquí cerquitas, ahí en la unidad de Valle de las Palmas, vamos, nos paseamos, es también divertido, conocen, por ejemplo, otros estudiantes de su mismo nivel o inclusive de posgrado, que en ocasiones no son ni del área de la odontología, entonces ya su familia de conocidos amigos también se extiende. Y aprovechen, por ejemplo, en las facultades hay bolsas de apoyo, por ejemplo, ahorita se van dos compañeros de ustedes de sexto, nomás que tienen que terminar la clínica en tiempo, se van a ir a México en estancia, les pagaron pues sus vuelos, su viático, su hospedaje, les conseguimos por ahí una beca mensual, entonces hay siempre por dónde, también como pues para una manera de gratificación a ustedes, entonces pues la idea es pues mostrar interés y siempre igual pues nosotros comprendemos que tienen actividades propias como estudiantes y nunca se les va a poner en una encrucijada de qué es más importante, ¿no? Siempre se trata de que compaginen sus actividades para poder vivir pues todas las experiencias y les voy a aprovechar, por ejemplo, el doctor salió y tomó su formación en otra universidad, en un programa en San Luis Potosí, una universidad de prestigio a nivel pues científico y ya toda esa experiencia del doctor pues está aquí en Valle de las Palmas, tiene un equipo también junto de pues un equipo con el que trabaja y hay que pues aprovechar todas esas oportunidades que hay, ¿no? Entonces, doctor, pues te agradezco. Para antes de finalizar, vamos a dar lectura a la constancia que ya te hago llegar de manera ya digital por correo electrónico y claro, claro. dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología Mexicali, la Coordinación de Extensión y Vinculación de la FOMA, en colaboración con la Red Institucional de Cuerpos Académicos, otorgan la siguiente constancia el doctor Iván Acosta Olivares por su participación como ponente del tema de innovación en odontología, nanotecnología y endodoncia durante el Bootcamp Odontológico, que es un programa para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades en entornos digitales de aprendizaje, que está asociado al área de ciencias básicas odontológicas, de biomateriales e innovación de la Facultad de Odontología Mexicali, por la realización plena del SER, Mexicali, Baja California, 8 de mayo del 2025, y firma pues su servidor, que soy el líder de ese cuerpo académico. Y doctor, pues
muchas gracias por el tiempo y No, por la oportunidad de charlar junto con los no, al estudiantes. contrario, espero no haberlos aburrido mucho con los otros temas, que sí, luego Se son temas apasiona un luego poquito uno, ¿no? más ácidos y me apasionan. Pero son temas Sí. bonitos que con poco tiempo de estudio, o sea, podemos no comprenderlo, porque es lo que dicen. El que dice que entiende la mecánica cuántica, no entiende nada, porque nadie la entiende realmente. Pero son temas muy bonitos que espero que despierten algo en los demás para que puedan seguir. Y les voy a decir, les voy a dar un consejo, que no me pidieron, pero les voy a dar un consejo. Si se pueden irse y tomen algo, aunque pierdan un semestre, váyanse. Ahorita están jóvenes, tienen todo por delante, el tiempo, no pasa nada. Si lo pueden hacer, yo sé que hay personas que están un poco más comprometidas por lo que quieran, pero si pueden irse, usen las becas que se les da para ir a otros lugares, conocer otras personas, conocer otros mundos. Eso te abre mucho la mentalidad, te permite entender cómo se hace odontología en otra parte y te permite mejorar como profesionista y como persona. Siempre que nos abren el panorama es muy diferente. Entonces, eh, si pueden, váyanse. Ese siempre es mi consejo. Y otra cosa más, pusieron los apellidos al revés, doctora. Doctor, soy Olivares Ah, ok. Acosta. No, de todos modos, esta Ah, viene así en PDF, pero ya te pasamos la que está firmada por la directora. En esta, esa le va a ahí encantar a mi solicitamos mamá, a. eso sí. A mi mamá le va a encantar esa Sí. constancia. No, Nos pasamos allá diseño vemos. gráfico Un y, gusto a todos. y cambiamos. Bye, bye. Ok, doctor, pues muchas gracias. Que estés bien, No, un gracias a placer. todos y pues que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Buen Hasta día. luego. Gracias, doctor. Espérate, ya, espérame.